Nos está acompañando en nuestros estudios la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, Judith Rodríguez Hernández. Muy buenos días, secretaria. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Villa Clara. Bienvenida, Patria. Gracias, como siempre. Como siempre, ya tomó el cafecito, ¿eh? Ya, Qué un bueno. Exquisito café. ¿Sí? De Andoa. El de Andoa, ¿eh? Bueno, pues comentaba que seguramente usted se suma a esta felicitación a los combatientes del Minin justamente este 6 de junio. Bueno, Minosca, yo creo que es justo reconocer y felicitar al Ministerio del Interior en este 58 aniversario de su creación. Yo creo que la tranquilidad, la seguridad y la paz que vivimos en Cuba es gracias también a todo el esfuerzo anónimo que hacen muchos desde dentro y desde fuera del país para conservar nuestra soberanía y nuestra independencia. Y también muchas horas de sacrificio fuera del hogar, enfrentando las peores situaciones. Y yo creo que ese tiene que sentir el pueblo de Cuba, es decir, ese agradecimiento permanente a los compañeros y compañeras que durante todos estos años han defendido la obra de la revolución desde esa trinchera. ¿Cómo no? Bueno, converso con una mujer que ha sido primera secretaria del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Manicaragua, porque justamente proviene de allí, de este territorio montañoso del Escambray villaclareño. Después, bueno, pues pasa a dirigir la esfera político-ideológica dentro del partido, allí mismo en Manicaragua, y justamente fue la primera mujer que dirigió el destino político de los manicaragüenses ya hace unos cuantos años, Judith. Durante todo este tiempo vivió momentos alegres, ¿por qué no?, pero también momentos complejos. En la época en que estuvo de secretaria del partido de Manicaragua le tocó vivir los incendios forestales y también los ciclones, y que se le veían andando y desandando en medio del monte, de las montañas. Definitivamente, cómo acogió el pueblo y los dirigentes de Manicaragua que una mujer, bueno, pues dirigiera precisamente los destinos políticos de este municipio. Bueno, la acogida fue un reto para todos, para mí y para ellos, ¿no? Por ser la primera mujer. Y yo creo que son procesos que se vienen ya desarrollando en el país como parte de toda la obra de la revolución dentro del quehacer también destinado a la mujer. Y a pesar de ser la primera mujer, yo creo que entre todos pudimos construir y hacer todos los días lo que nos demandaba también el pueblo y las propias circunstancias, lo que decía desde las situaciones climatológicas adversas que vivimos, producto de toda esta situación también del cambio climático, de las agresiones que vivimos permanentemente desde el punto de vista medioambiental. Se sobrepuso a todas esas dificultades con la voluntad también de hacer y hacer las cosas bien. A lo mejor todo no nos pudo quedar bien, pero tratamos y nos empeñamos en hacerlo de esa manera. En situaciones bien complejas, desde el punto de vista de una intensa sequía en el 2005, que incluso los niveles de lluvia que caían en la montaña durante ese año y el anterior fueron muy pocas. Y eso ocasionó, bueno, desde el punto de vista medioambiental también daños al ecosistema de la zona montañosa, que se preservaba con bastante, desde el punto de vista medioambiental, con patrones, porque se daba un seguimiento a esta, pero sí los efectos de esa sequía, tanto en los recursos incluso del agua, como en los recursos desde el punto de vista de las plantas, de la propia fauna del lugar, se vieron afectadas por estos incendios. Y justamente esos incendios fueron un 7 de marzo. Me encontraba en las actividades del día de celebración en mi delegación de la Federación por el aniversario del Día Internacional de la Mujer, y me comunicaban esa noche lo que sucedía en la montaña. Y bueno, el día 8 prácticamente, a partir de todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, como siempre lo hemos tenido, y esa capacidad de respuesta de la defensa civil, volamos en un helicóptero sobre el territorio y pudimos percibir la magnitud del siniestro, ¿no?
El fuego prácticamente dejaba devastada bastante área, sobre todo de la cuenca Navanilla, y lo que significa para todos los villaclareños y los cienfuegueros la cuenca. Y bueno, gracias a todo el esfuerzo que se hizo de poder restablecer allí ya todas las plantaciones posteriores a esto, con la voluntad de los hombres y mujeres que elaboraron, se pudo recuperar toda esa área que fue dañada. Y después, bueno, después de la seca vino la lluvia. Uh-huh. El huracán Dennis en julio del 2005, que también dejó devastado el territorio porque fue por la parte sur que se sintieron los impactos más grandes sobre la provincia y sobre todo sobre el territorio y las montañas de Manicaragua. Muchas infraestructuras estatal, pero muchas viviendas también dañadas. Y bueno, en medio de un verano, con todas las complejidades que lleva, en medio de la situación que económicamente en el 2005 también el país vivía. Y bueno, se levantaron las fuerzas de todos y la voluntad y el tesón de los hombres en función de poder restablecer, que no se pudo hacer tampoco con la prisa, ni tampoco de la manera que hoy se enfrentan las situaciones de desastre en materia de respuesta de recursos. En aquellos momentos era mucho más lento a la distribución, más engorroso incluso los mecanismos para poder hacer llegar los recursos a los territorios. Y bajo esas dificultades seguimos emprendiendo la obra y tratando de levantar el municipio de esas dos devastadoras acciones de la naturaleza sobre la población y sobre toda la infraestructura y sobre el medio ambiente también. Años después tuvo que reorganizar su vida y va como primera secretaria del partido al municipio de Sagua la Grande, también la primera mujer. ¿Cómo acogieron los sagüeros, su municipio también con sus complejidades, que una mujer, 1 y 2, no nacida allí, pues fuera a dirigirlos? Yo digo siempre que agradezco muchísimo haber transitado por Sagua. Y también tengo el recuerdo del amor uh-huh. y la entrega de los sagüeros también a que nosotros pudiéramos cumplir con esa responsabilidad en el territorio. Yo creo que el amor que le brindaron a uno, la solidaridad, hasta los sentimientos de la gente de verdad comprometidos en poder ser consecuentes también con ese sacrificio que uno hacía desde el punto de vista familiar y personal. Sentí de verdad el aliento del pueblo, la contribución de los sagüeros y muchas muestras de amor. No tengo otro recuerdo que no sea ese. Me quedé con la insatisfacción de poder seguir haciendo por Sagua, porque lo merece el pueblo de Sagua. En el poco tiempo que estuve, nunca pensé que iba a ser tan poco, porque estuve 5 años en Manicaragua y bueno, fui allí a trabajar y a consagrarme. Yo le decía a los sagüeros que nos habían unido 2 cosas. El nacimiento del río Sagua uh-huh. Nace en las montañas de Manicaragua. Y lo otro que nos unió fue el trabajo y la voluntad de seguir luchando por nuestro país. En medio de todas las complejidades, un municipio que no se parece nada a Manicaragua, una geografía totalmente diferente, costumbres, una ciudad exigente, cuando acá en Manicaragua usted conoce que es un desarrollo agrícola con muchas comunidades dispersas por toda la geografía, con otra idiosincrasia, con elementos culturales muy diferentes. Y yo creo que eso me forjó a mí en otros elementos desde el punto de vista de otra visión, desde la dirección, desde lo humano, desde las propias relaciones también. Y consideré que se puede y es posible también, a pesar de uno no vivir, no tener todo el conocimiento, incluso cuando llega a un lugar de esto que le corresponde dirigir y conducir. Yo creo que la ayuda de las personas fue elemental. Desde los vecinos, las personas en la calle se comunicaban perfectamente con uno, los ancianos incluso. Yo tengo muchos recuerdos gratos también de esa población adulta que vive en la ciudad día y noche prácticamente, y cómo eran capaces de también enseñar y
la describen, Judy, como una conocedora del trabajo del partido, como una persona muy organizada, meticulosa. ¿Se ve usted así? Bueno, yo creo que en el proceso de formación me han conducido Uh-huh. a tener estas características, es decir, por las posiciones que he ocupado. Además, soy maestra de profesión. Y yo creo que también el magisterio hace sobre las personas ser organizadas, ser también exigentes desde el punto de vista de los detalles. Incide también los procesos en la formación de la propia familia, que mi familia ha contribuido también en eso, porque me criaron personas adultas. Y el hecho de hacerlo fue influyendo en mi vida también desde el punto de vista. Mi mamá es una persona muy organizada y mi papá también. Y eso fue influyendo también en mi comportamiento y en el de mis hermanos, que son igual que yo. Es decir, mi hermana es maestra también y es una persona también con esa conducta, porque es el ejemplo que hemos tenido en el hogar y bueno, en la vida laboral también. El ejercicio primero de profesora y después en el proceso de dirección. Además, las actividades que atendí directamente en la juventud primero, en la actividad política e ideológica, que una parte importante se dedica también a la actividad de organización en el propio partido, me han llevado también a hacer de esa manera. Su familia, que ha sido su fortaleza. Probablemente a esta hora de la mañana, su papá Herminio y su mamá Dolores Mercedes Meco, la conocen así Sí. en Nicaragua, ¿verdad? Estén escuchando este programa. Y quizás a Judy siempre, bueno, pues su papá Herminio se le conoce un poquito más porque es además combatiente de la Revolución Cubana, su presidente de esta organización en Nicaragua, pero también su mamá, maestra, alfabetizadora, fundadora de casi todas las organizaciones, la ANAP, los comités de defensa de la revolución, con un trabajo encomiable dentro de la FMC, han influido, como usted misma ha estado comentando, pero además, años después nació Fabio. Fabio, que me comentaron que se crió prácticamente ahí en el partido de Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Fabio? Bueno, Fabio tiene 18 años y Fabio, bueno, es hijo de la ciencia, por eso abogo también por ese programa que se desarrolla de las parejas infértiles y cómo es posible lograrlo con el empeño y la voluntad. En primer lugar, de la pareja, de los médicos que se empeñan en hacerlo y de la familia, que ayudó mucho a que Fabio pudiera ser ese joven de 18 años hoy. ¿Qué estudia? Que estudia Derecho en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Y que al final nació un 23 de diciembre. El día de la liberación de Nicaragua, coincidentemente en el año 2000. Qué bien. Yo no sé si fue la casualidad lo que hizo posible que naciera ese día, pero bueno, fue otro de los compromisos que asumimos también en los destinos que la vida nos da, que naciera. Yo tenía un amigo que me decía, no se te ocurra parir el día 23 de diciembre, que aquí todos estamos en faenas de trabajo muy importantes y no vamos a poder acompañarte al materno. Pero bueno, tuve la compañía siempre de muchos y además la voluntad de ellos de ayudar siempre. Sí, porque me decían que Fabio era un poco el hijo de todos allá en el partido, que cuando usted estaba en las reuniones, cuando estaba dirigiendo, impartiendo orientaciones o tomando decisiones importantes, pues Fabio estaba allí con usted siempre, pero además cuidándolos todos los compañeros del partido, así. Así mismo, y bueno, con un año fue para el círculo infantil. El círculo me quedaba muy cerca de ahí del partido y entonces contaba con la ayuda también de mis compañeros hasta recogerlo, de atenderlo. Y así me pasó en Sagua también, con mucho cariño, y él respeta mucho las personas también por esa formación que ha tenido, de ser criado, mimado en muchas ocasiones por personas que no eran de la familia, pero que yo sé que lo han hecho con tremendo amor y responsabilidad, porque al final era un niño que también había que cuidar, de tener detalles con él, de la ausencia. Nosotros sentimos mucho la ausencia de mis padres, mi familia, cuando tuvimos que irnos a Sagua. Yo creo que
esa ausencia también fue reparada, fue enmendada también por el cariño de las demás personas que nos ayudaron en todos los lugares donde hemos ido, porque aquí en Santa Clara también hemos recibido la ayuda de vecinos, de amigos, de los propios trabajadores del partido. Mi secretaria, que lleva 8 años conmigo, que además es mi compañera, Zoica, es como su mamá. En Sagua, Reglita era su abuela y la acariciaba. Tomasa era quien lo mimaba casi con el tema de los alimentos. Y en el partido en Nicaragua, desde Margarito, el chofer, que también se quieren como un padre y un hijo, y él los respeta de esa manera, igual que a los demás. Daniel, que también fue chofer nuestro en el partido en Saguala Grande, lo cuidó mucho. Y hay una persona en Sagua, que es José, que es como el abuelo de los niños de todos nosotros ahí, que también fue mucho lo que nos ayudó estando nosotros por allá. Y él los recuerda con mucho agrado, igual que y además siente mucho cariño por todas esas personas. Qué bien. Judy se le da muy fácil la comunicación. Siempre y ha estado cerca de artistas, de intelectuales, de periodistas, y ha cultivado siempre ese mundo espiritual, ¿verdad? ¿Qué importancia le concede a esto precisamente en los tiempos de esta Cuba del 2019, en medio de el boom de las redes sociales, de internet, hasta de la fake news, de las noticias falsas? Bueno, la comunicación es vital en los tiempos de hoy y los que vienen en el futuro. Yo creo que comunicar, argumentar, informar es elemental para los procesos que hoy se llevan en la sociedad. No solo desde la posición de los dirigentes, sino desde todos los que tenemos una responsabilidad en informar con veracidad, con inmediatez, con transparencia a nuestro pueblo. Y yo creo que también es un ejercicio de hacer desde el punto de vista institucional, desde las propias organizaciones, de contribuir en el conocimiento incluso de a qué se dedican, qué misiones tienen, qué servicios se prestan. Yo creo que eso hace más llevadera la vida de las personas y los servicios que le damos a los ciudadanos. No porque sea por mandato constitucional, yo creo que es una obligación y una responsabilidad que debe estar incorporada en el quehacer de todos los cuadros de dirección, que hoy no lo entienden muchos de esta manera y que no se actúa tampoco de esta manera. Y yo creo que son elementos que tenemos que ir incorporando en el propio proceso de formación de los cuadros, porque hay profesionales de diferentes materias, pero en el aula universitaria o en los procesos de dirección a veces estas temáticas no se dan en los programas de estudio. Y yo creo que eso tenemos que irlo incorporando también en el ejercicio de las funciones y en la preparación de los cuadros para dirigir, y también en la responsabilidad de los ciudadanos, porque no solo es un ejercicio desde el punto de vista de los que tienen una responsabilidad, sino de todos los que de una manera u otra pueden comunicar lo que hacen el bien común de los ciudadanos. Hasta los mensajes de bien público son tan importantes que lo desarrollan profesionales, pero que también contribuyen con ese ejercicio comunicacional. Y yo creo que es una asignatura que tenemos que seguir trabajando en ella para vencerla y vencer. Esas características, secretaria, encajan perfectamente, pienso yo, a lo que ha llamado el presidente de los consejos de Estado y de ministros, y en los pilares de dirección del gobierno, ¿verdad?, de que los dirigentes deben estar junto al pueblo, caminar por las calles, relacionarse con ellos, conocer sus preocupaciones, ofrecerles explicaciones aun cuando no todo tenga solución. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son los retos, las aspiraciones, los sueños de esta, la primera mujer secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, ante un pueblo tan exigente, tan culto y tan preparado como es el pueblo de Villa Clara, teniendo en cuenta también los momentos difíciles y complejos que se viven? Yo creo que lo más importante, Minosca, es no lograrlo uno solo. Todas esas características que usted mencionaba y esa sensibilidad en la dirección y ese humanismo, yo creo que el reto está en lograrlo en los demás.
el partido tiene métodos, tiene estilo, forma y forja los cuadros también en ese ejercicio de vincularnos cada día más a las masas, de poder palpar, sentir las necesidades del pueblo. Yo creo que en esa conducción tenemos que seguir andando. Yo creo que los cuadros, como le expliqué ahorita, lo de la comunicación, yo creo que también forjar en ellos esa sensibilidad, apegados a las realidades que vivimos hoy y en la búsqueda de soluciones, pensando siempre en resolver o a paliar las situaciones que hoy vive el pueblo en su vida cotidiana. Yo creo que es parte de lo que nos toca a todos hacer. Es decir, que no una sola persona puede convertirse en tener como características esas cualidades, sino que tiene que primar en los demás. Y también tenemos que conducir y llevar a los cuadros a que piensen, a que se comporten, a que mantengan actitudes también consecuentes con lo que hoy demanda el pueblo, que es esa sencillez, esa humildad, esa comunicación, que vivan y sufran también las necesidades de nuestros ciudadanos desde todas las latitudes. Yo creo que también a veces hasta en la dirección hay que conocer que las características de un lugar no son iguales que otras, ni las distancias, ni las necesidades de un lugar son las mismas que en otro, y hasta en eso tenemos que ser detallistas a la hora de tomar una decisión con uno o con otros recursos, y ubicarnos también en ese ser humano que va a ser de una manera u otra afectado por una incorrecta decisión y no un pensamiento integrador de lo que podemos hacer desde todas las voluntades para poder salir de las situaciones que hoy nos impone la vida en lo económico, en lo social, en lo medioambiental. Uh-huh. Ayer se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Villa Clara, felizmente por 3 años, ha sido la sede del acto nacional, bien merecido por esa comunidad científica que trata de salvar su planeta y que trata de salvar la especie humana, como Fidel llamaba en la cumbre de la Tierra. Y yo creo que hacia ese ejercicio de salvar el ser humano de sus problemas, de todo lo que lo acecha, desde el punto de vista medioambiental, de las propias relaciones humanas, de las complejidades también que hoy vive la sociedad, yo creo que a eso estamos llamados con ese grado de sensibilidad y de compromiso con la gente. ¿Le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Lo que quizás no tenga todo el tiempo. No tengo todo el tiempo. Bueno, pues precisamente la alimentación es uno de los problemas más difíciles para este pueblo hoy. ¿Cuáles son las estrategias principales? ¿Cuáles son las prácticas aquí en la provincia de Villa Clara que quizás no se parezcan a otras provincias que son muy propias para justamente quizás acercarse un poco a sentirnos medianamente satisfechos en este punto tan importante que es para todo nuestro pueblo, como es el asunto de la producción agrícola? Yo creo que en materia de producción agrícola tenemos que explotar más el recurso principal, que es la tierra, y lograr no tener áreas ociosas. Yo creo que es un reto también de la agricultura y de todos los que tienen la voluntad de producir, porque no podemos enmarcar el tema de la producción de alimentos solo en la agricultura. Yo creo que cada pedacito de tierra que pueda disponerse para producir alimentos lo podemos hacer, desde la agricultura familiar. Uh-huh. En un patio de una casa, de una familia, se pueden lograr producir alimentos a escala pequeña, pero satisfacen necesidad. Que se practica en Nicaragua mucho. Que sí se practica. Yo creo que en las zonas de campo hay que rescatar incluso hasta ese patio de la familia, que por costumbre y tradición cubana se tenían en los alrededores de una vivienda, sí, que se plantaban alimentos, pero también se plantaban flores, que son tan importantes también en la belleza, en la espiritualidad de las personas, en la ternura, porque yo creo que sea capaz también de cultivar las flores, demuestra la sensibilidad que tiene ese ser humano y lo que puede contribuir con los demás también. Y yo creo que a ese rescate, en primer lugar en los campos nuestros y en las propias ciudades, a partir de ese tesoro que se llama tierra,
y que nosotros tenemos que seguir laborando. Y digo desde ese núcleo primario que es la familia, que es la casa, también a nivel de las estructuras de los consejos populares, que hay varios centros que a lo mejor no se dedican a la producción agrícola, pero hay potencialidades para sus alrededores y en los propios espacios del centro producir alimentos. Y bueno, ya están las empresas que se dedican en los polos productivos que tiene la provincia, enmarcado con mayor fuerza, con destinos materiales ya desde el propio Estado para poderlo sostener. Y esa voluntad de toda la masa de campesinos que hoy tiene la provincia de Villa Clara, que son tan fundamentales y que han salvado también situaciones bastante complejas en materia de la producción de alimentos a partir de las necesidades que hemos vivido durante todo el periodo especial. Yo creo que también tenemos que ser más exigentes con la tierra entregada y el uso que se le está dando, porque también es una tierra que se dispone y que se dispone para que se produzcan determinados alimentos y se pueda producir en pequeños espacios también por diferentes maneras de cultivar y de hacer producir la tierra en diversidad de cultivos, es decir, hacerlo más eficiente su uso, adaptado a las necesidades que tenemos hoy de ese espacio. Por último, le quiero preguntar, deja decir antes que hay ya mucha repercusión en las redes sociales, muchas personas opinando porque están escuchando la entrevista y sobre todo en Facebook. Usted tiene una cuenta en Facebook, sí. La tendrá en Twitter seguramente, sí, próximamente. El mensaje a todo este pueblo de Villa Clara que le está escuchando ahora y que están escribiendo muchos de ellos ya en las redes sociales. Bueno, el mensaje: venimos a trabajar y a consagrarnos a esta nueva responsabilidad para servir a cada uno de los ciudadanos de esta provincia desde nuestras modestas acciones en función de dirigir la labor del partido para conducir todos los destinos de la sociedad acá en Villa Clara. Yo creo que llamar a todos los ciudadanos a contribuir desde lo individual, que es bastante importante esa contribución individual, a todos a seguir perfeccionando la obra y la revolución socialista que hoy estamos construyendo. Y esas voluntades individuales unen todo un pueblo para seguir defendiendo a nuestra patria, para seguir enfrentando todas las adversidades que en el presente y en el futuro vamos a tener que seguir. Y yo creo que la unidad de todos los villaclareños va a ser lo que va a lograr el éxito y la victoria que siempre ha caracterizado a este pueblo. Pues muchísimas gracias a la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, Judith Rodríguez Hernández, la primera mujer que dirige los destinos políticos en la provincia de Villa Clara, con sensibilidad, lo decíamos, a toda prueba, con humildad, con humanismo, muy querida entre su gente de Manicaragua y ahora pretende ganarse ese cariño también, con una hermosa sonrisa con que recibe a todas las personas, pero cuidado, no se equivoque, que dicen que cuando se molesta porque las cosas no salen bien, cuando hay negligencia y chapucería, bueno, Judith, definitivamente le agradezco de verdad que haya madrugado, que nos haya acompañado aquí a los oyentes de Patria, en nombre de todos los villaclareños. Muchos éxitos. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo creo que al final era un deber estar con ustedes que amanecen todos los días latiendo con el palpitar de los villaclareños. Gracias, Judith.